Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo está Raúl? Pues bueno, quería empezar este ciclo para no volvernos loco. Y bueno, pues quiero presentarte. Bueno, Gabriel es un escritor, cineasta, místico, y bueno, pues son de las pocas personas que realmente están concentradas en el entendimiento y la búsqueda del ser. Y bueno, quiero como preguntarte muchas cosas sobre lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Y qué herramientas también nos puedes compartir para poder sobrellevar esto? Y bueno, empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Gabriel? ¿Hacia dónde va la humanidad? Digo, sin duda hay que visualizar el camino de la evolución de la conciencia como un camino circular, ¿no? Está claro. Y está claro que estamos en el punto más bajo, pero remontando hacia otro nivel, un nivel superior de conciencia evolutiva. Para que lleguemos a eso, pues tendrá que haber una purga muy fuerte y hay que estar preparados, ¿no? El Y creo COVID que, y la purga, ¿verdad? ¿El perdón. COVID puede ser el COVID puede ser la purga? Pues yo creo que es un aspecto, o quizás un primer indicio, quizás. Puede ser, porque no sabemos qué pueda venir después. Sin duda, sí es un aviso muy claro, un indicio. Y desde mi punto de vista, la palabra clave aquí es la transpersonalidad, ¿no? Ujú. Para lograr un equilibrio, para lograr una comprensión mayor de la realidad, Ujú. trabajar en métodos que nos permitan trascender nuestra noción de personalidad, ¿no? Ujú. Eh, no se trata de destruirla, porque no somos Ujú. faquires, ¿no? No somos faquires y por algo la tenemos también. Se trata de integrarla en una entidad más plena, Ujú. que en términos junguianos pues es la individuación, el estado de plenitud, del cuando una persona realmente se vuelve un individuo e integra los diversos aspectos conscientes e inconscientes de su ser, ¿no? Eh, Esa es la transpersonalidad realmente. Y bueno, hay gente que me dirá, bueno, ¿por qué? Al contrario, lo que nos vuelve fuertes en un momento crítico como esto tendría que ser una fuerte personalidad, ¿no? Un Ujú. fuerte ego que me permita sobrellevar esta situación. Ese podría ser un argumento en contra de lo que yo estoy diciendo. Ujú. Yo lo que creo es que justamente esa sobreidentificación con la parte más externa de nuestro ser, ¿no? Que es muy importante, repito, pero esa sobreidentificación que tenemos nos vuelve más vulnerables, porque Ujú. todo lo que suceda en el exterior le va a afectar a esa parte Ujú. externa, ¿no? De nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo integrarla y cómo trascenderla? Ujú. Sí, son momentos, perdón, No, no, adelante. que digo, esto no solo en momentos aparentemente extremos como este, sino es algo que tendríamos que estar trabajando desde hace tiempo. Ahora la vida pues nos lleva también a tomar ciertos métodos distintos y a replantearnos nuestra noción de individualidad. Eh, en cuanto al, creo que es un tema importante, dado que, bueno, esta entrevista que me estás haciendo, Raúl, y que te lo agradezco muchísimo, lo valoro de corazón. Se está quizás dirigida a gente que está de alguna manera involucrada con el arte, ¿no? Ujú. Tanto profesionales como público en general, me imagino. Entonces, creo que dentro de este campo, el tema que es muy importante es el narcisismo, que es un mal
mucho más serio de lo que creemos, porque casi hemos visto el narcisismo casi como algo romántico, como parte de la figura del héroe occidental romántico. Pero, no sé, se puede ver de muchas maneras, pero creo que en realidad es una enfermedad mental, una disfunción muy grave, ¿no? Y eso también, bueno, está clarísimo. El narcisismo evoluciona con el ser humano, va acompañado. El que se da cuenta que es narcisista es porque tuvo un despertar de conciencia, o simplemente si dices que el narcisismo es una enfermedad, se contagia. Siempre ha existido el narcisismo porque pues se viene del mito, ¿no? Del Narciso. Al Narciso, su reflejo le roba el alma. Entonces es parte, por lo tanto es parte de la naturaleza humana. Pero es a partir, claro, de la secularización del arte, la Edad Media, cuando el arte se libera del yugo de la religión, cuando yo creo que empieza ese problema del ego de una manera más seria, ¿no? Más seria. Que también es, o sea, se diría en la psicología transpersonal, que es un estado muy importante, ¿no? En la evolución del ego humano. Y según la antroposofía y Rudolf Steiner, es justamente en el Renacimiento cuando el ser humano entra a lo que él llama el alma consciente, ¿no? Él habla de distintas etapas en la evolución del alma humana, ¿no? Y ahí se entra al alma consciente, que realmente sí tendría que ser pues un avance, ¿no? En el grado evolutivo. Pero desde el punto del arte, pues se ve muy claramente cómo ha sido afectada la profundidad de la producción. Y pues claro, el arte se libera del yugo de la religión, pero cae presa de otro yugo, que es el ego, ¿no? Entonces, también no se trata de negar todo el valor que puede tener la secularización, ¿no? La libertad que nos ha dado. Pero hoy en día, lo que creo es que entre una persona más dominada por esa parte externa, por el ego, más vulnerable se vuelve a enfermarse, ¿no? Ahora, ¿tú crees que ahora, en el momento en el que estamos en cuarentena, exista un espacio de interiorización del individuo que ayude a reflexionar sobre estos temas? ¿Crees que en la etapa en la que estamos ahorita con el coronavirus, la humanidad tenga otra perspectiva de verse a sí mismo? Yo creo que sí. Yo solía ser muy crítico con el presente, ¿no? Lo cual me parece un error. Solamente, o sea, tendía a ver solamente el lado negativo del desarrollo de la conciencia, ¿no? Y eso sí, definitivamente es un error, porque hay un despertar, sí hay un despertar forzado o accidentado, pero lo que está claro es que el virus o la enfermedad por sí misma no va a transformar al hombre. No va a transformar la gente que está muy dominada por, por, el, por la imagen social o por el gregario, ¿no? Se la está viendo muy dura en este momento. Muy dura. Pero existe en esos momentos críticos para el individuo, para los hombres, existe la posibilidad de despertar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estoy seguro que a todos nos están dando unas lecciones, nos está dando la vida lecciones muy potentes y muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. Subiste un graffiti
increíble, un graffiti japonés que Creo que es en dice, China. Ajá. ¿eh? Creo que es en China. En China, perdón, donde dice que no podemos regresar a lo normal, porque en esa normalidad era precisamente un problema. Exactamente. Esa normalidad es el problema, ¿no? Eso normal. Entonces, los que están anhelando que esto vuelva a la normalidad, es un contrasentido. O sea, ¿para qué regresar a esa normalidad? Sí, y ¿sabes qué me interesa? Me interesa esa idea de la normalidad, aplicarla otra vez a la evolución como individuo, ¿no? ¿Qué va a significar para mí regresar a la normalidad psicológica cotidiana que tengo yo como persona? Eh, y entonces es cuestionar otra vez esa supuesta normalidad personal, ¿no? Ujú. O sea, porque lo vemos, eso es como a un nivel social o global, ¿no? La normalidad. Claro. Pero aquí lo que nos viene a tocar es a nuestra interacción con los diversos aspectos de nuestro ser, ¿no? Y cómo nos concebimos como individuo. En qué sentido estamos trabajando en la integración de nuestros aspectos, ¿no? ¿Qué es la normalidad para nosotros? Ujú. Una tibieza, ¿no? Dañina, además, ¿no? Esa tibieza y esa desidia, y, ¿no? Como hemos faltado al respeto a los animales. Ujú. Eso es un argumento muy, muy Claro. contundente hoy en día de pensamiento, de pensadores muy serios de que esto es provocado por la falta de respeto que se ha tenido hacia los animales, Claro. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a transformar eso? Yo como individuo, el ser humano no lo va a transformar, porque se está viendo que en Wuhan ya están supuestamente volviendo a la normalidad, Ujú. y otra vez se abrieron los mercados de carne exótica, que según la versión oficial, esa es lo que provocó, ¿no? Este virus, de que desarrollara este patógeno. Entonces, ya se está volviendo los chinos, estos, no voy a decir los chinos porque sí están mal, pero sí, esta ciudad que es de donde partió el problema, otra vez está volviendo a esa normalidad de consumir carne de animales exóticos. Y no solo son los chinos, o sea, la idiosincrasia de México también pues es lo que nos vuelve quizás resilientes, pero al mismo tiempo puede ser nuestra perdición, ¿no? La falta de seriedad que nuestra idiosincrasia, nuestro estilo mexicano, ¿no? En gran parte pues nos vuelve así, pues con ese estilo de no darle la importancia que tienen las cosas. Escribiste aquí, Gabriel, transformar las nociones obsoletas de la personalidad que bloquean nuestra visión. ¿Qué será estas nociones obsoletas que, por ejemplo, ahorita que mencionas el ejemplo de China, de regresar otra vez a estas prácticas pues obsoletas, es lo que bloquea nuestra visión? Yo creo que sí, ¿no? O sea, la Consumir. tendencia, la tendencia que tenemos de conservar nuestros sistemas de creencias es lo que ayuda a no poder ver esta nueva visión. Sí, nuestra sobreidentificación con esa personalidad que fue creada en una sociedad deforme y enferma, en un sistema educativo deforme, ¿no? Y si no cuestionamos eso como individuos, ¿no? Claro que como sociedad y como mundo, ¿no? Se tiene que hacer, pero como individuos, si no cuestionamos eso en nuestra personalidad, que fue creada en este sistema educativo eficiente, ¿no? Ujú. Entonces no sé, o sea, hasta que llegue sí un cataclismo y nos barra a todos, que pues, es lo que va a pasar también, todo debe de pasar, todo va a pasar. Eso es lo que hay que recordar, pero cómo vamos a lidiar con esa idea, ¿no? Y Eh, claro, pero dime, por ejemplo, a mí me toma mucho tiempo de pensar cómo hacer que el ciudadano de a pie pueda interiorizar como y pensar lo que está sucediendo, pensar esta idea como de si es un ser
eh, que vino a depredar el planeta, o es un ser que viene aquí con un propósito? ¿Qué has pensado tú sobre cómo ayudar, acompañar esta despertar de conciencia? Que el arte puede ser una plataforma, la política, la agricultura, la tecnología. ¿Cuál sería la herramienta que tú crees que es el que nos va a ayudar en un futuro como este despertar? Quizá integrar todo eso, que es como lo que hizo Rudolf Steiner en la antroposofía, ¿no? En base a sus visiones de los registros akáshicos. Pero, por ejemplo, el arte siendo una actividad mercurial, ¿no? ¿Mercurial? Mercurial, ¿no? Se adapta a la situación, ¿no? Y la integra en un proceso de evolución, de su misma evolución, ¿no? De la historia del arte. Creo que por ahí tendría que ser, si quieres sobrevivir, porque como una mera práctica estética, pues ya se queda completamente obsoleta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso en este momento? Pero sí es muy importante, es esencial el arte. Ahora, más bien la pregunta que me dices, ¿cómo al ciudadano normal, a la persona normal, podemos transmitir este mensaje? ¿O qué prácticas, por ejemplo, qué prácticas tú realizas ahora donde, donde tú puedas compartir toda esta interiorización? ¿Qué herramientas tú crees que nosotros podemos tener para, para tener este despertar? ¿O cuál fue también tu primer despertar, si lo quieres compartir? ¿Cómo, sí, pensando en cómo transmitir estas ideas, ¿no? ¿Cómo lograr? Es que si pensamos que cada persona también, o sea, todos tenemos una conciencia colectiva, ¿no? Que en momentos extremos como este, ahora todos estamos pensando en lo mismo y eso tendría que integrarnos a todos los individuos buscando el bien común. Sin embargo, cada persona tiene una evolución distinta, ¿no? Como mónada o como espíritu, como alma, ¿no? Como conciencia individual. Porque pues los seres humanos hay una diversidad infinita de Claro, grado de conciencia, ¿no? claro. Entonces, difícil, o sea, incluso aunque hubiera un cataclismo o se presentara la divinidad del centro de la galaxia, o como quieras, eso no unificaría todas las conciencias del ser humano. Ni eso. Entonces, ¿cómo lograrlo? Ahora, eso no nos va a detener de intentarlo. Creo que la gente más sencilla y menos apegada a eso, a la personalidad y a la materialidad de la personalidad, es la que puede sobrellevar esta situación de una manera más fácil. Es muy sana también la conciencia de la omnipresencia de la muerte, ¿no? Que la sabiduría prehispánica le enseñaba a los niños y a los hombres, ¿no? A las mujeres, y tenían esa conciencia que la muerte está aquí, presente. La moralidad judeocristiana pues nos ha hecho temerle a la muerte, pero la vida misma se encarga de recordarnos que son dos realidades, como bien sabemos, dos lados de una misma realidad. Entonces, ¿cómo poder superar este miedo? Y sobre todo gente que tiene niños pequeños, que entiendo que la preocupación es mayor. Ese es un dilema mayor, sobre todo para resolverlo en nosotros mismos. Ya transmitirlo a los demás, pues sería un grado mayor, ¿no? Porque efectivamente en las escuelas iniciáticas al individuo se le aceptaba
al discípulo se le aceptaba en la medida que fuera capaz de transformar las conciencias de las demás personas, Ujú. de la gente en general y de los más inconscientes, ¿no? Si un individuo es capaz, por medio de la palabra o de sus actos, transformar la conciencia de las masas, en ese sentido, en ese sentido, se le aceptaba en las escuelas iniciáticas como un iniciado. Entonces, todas esas tradiciones las hemos perdido, pero ¿cómo recuperarlas? ¿Cómo Y, recuperarlas? por ejemplo, ahora las religiones, ¿qué papel crees que están jugando hoy en día? ¿Crees que van a tender a desaparecer o, o se van a fortalecer? Fortalecer en un entendido que pues muchas de las personas necesitan un paraguas divino, cósmico, ¿no? Donde para poder entender esta realidad, ¿tú crees que las religiones van a tender a desaparecer o se van a hacer más fuertes o va a haber otras? Definitivamente se van a transformar, pero por un lado, y yo he sido muy crítico con la religión institucionalizada, sobre todo con la mía, con la católica, que me parece la más infame en su institución, pero por otro lado, una recuperación de un sentido de lo trascendente y de lo sagrado que trasciende a todas las religiones las permea, ¿no? Creo que eso también es muy importante para saber, para poder enfrentar la situación en la que estamos, ¿no? O sea, quiero decir, puede sonar como ingenuo o primitivo el rezarle a la Virgen de Guadalupe. Ajá. Eh, Eso me ha parecido durante mucho tiempo y ahora no estoy tan seguro que sea tan primitivo, ¿no? Intentar establecer un contacto con esas fuerzas transpersonales, ¿no? Llámale Virgen de Guadalupe o llámale Isis o llámale el espíritu de Gaia o llámale lo que sea. La realidad invisible, ¿no? La esencia de todo, ¿no? Que nos está constantemente transmitiendo mensajes para lograr la plenitud, ¿no? O para purgarnos, ¿no? Para liberarnos de todo eso que nos nubla la visión. Entonces, hay gente que la religión católica, a pesar de todas sus infamias, hay gente que realmente la ayuda muchísimo a poder sobrellevar esta situación. Entonces no me atrevería a criticarlas, ¿no? A criticar su existencia tanto como hace unos años lo habría hecho, ¿no? A pesar de que la postura que intento seguir es la del gnosticismo, ¿no? El gnosticismo que afirma que no se necesita de intermediarios, que el hombre no necesita de intermediarios para lograr la iluminación o para tener un contacto con lo sagrado, ¿no? Sí estoy convencido de que la figura de Cristo representa una intervención divina para llevarnos a otro grado de conciencia evolutiva, un grado superior. Entonces, ojalá esto nos lleve a todos los hombres y a las mujeres a comprender qué es lo que Cristo vino a decir, ¿no? Y qué nos vino a transmitir. Y qué es lo que Buda nos vino a transmitir, qué es lo que Mahoma vino o sea, el Corán está lleno de transformación de conciencia, ¿no? El sufismo que es islámico, ¿no? El misticismo islámico, pero son ejercicios para despertar la conciencia espiritual, ¿no? Que le llaman la llama, la flama que está en el corazón, y son ejercicios muy claros para despertarlo por medio del amor, ¿no? Entonces, eso es el amor, y está en la esencia de todas las religiones. Entonces, no sé si vayan a desaparecer o si hay gente que ve como un estado idílico el que no viviéramos que no existieran las religiones, ¿no? Como Imagine, que me parece un
realmente habla de cómo alcanzar otro nivel de conciencia evolutiva, la canción de Imagine. Pero no estoy seguro, yo creo que por algo existen también las religiones. Por algo, a pesar de toda la infamia y todas las cosas horribles, por algo existen, tienen su función. Y esto nos lleva a una idea de que el mundo es perfecto tal como es, ¿no? Es un poco difícil de entender, ¿no? Viendo las cosas que están pasando, pero por algo sucede. Claro. Yo pienso que el mundo es perfecto. Sí. Si vemos el mundo en una cosmogonía biológica, o sea, biológicamente todo es perfecto, todo tiene un sentido, pero cuando empiezan a complicarse las cosas es cuando entendemos este mundo de una manera ideológica. ¿Qué quiero decir ideológica? Todo el constructo ideológico de un ser humano, cuando empieza a crear ideologías, es ahí donde empiezan las grandes guerras, los grandes problemas, entre ellas las religiones. Yo sí creo contigo que la religión sí tuvo un gran mérito porque en la Edad Media, por ejemplo, cuando había conciencias, por llamarlas jóvenes, pues necesitabas de alguna manera crear una moral donde puedas controlar eso. Y obviamente ahora, pues ahora hemos evolucionado, que ahora cada vez necesitamos menos la iglesia, porque posiblemente creemos en nosotros mismos. Por ejemplo, me estaba viendo una película donde cuando tú sabías que iban a quemar a una bruja, que mejor era una mujer que buscó un té de manzanilla para sanar a su niña, y le iban a quemar en leña verde, pues toda la gente iba, ¿no? Y podía ver eso. Su nivel de conciencia podía ver eso. Pero ahora si yo te digo, oye, van a quemar en leña verde a alguien, sería como una locura, ¿no? Eso me hace entender a mí que hemos evolucionado en conciencia y que obviamente la religión se quedó para esas conciencias que todavía necesitan una guía, un tutor, ¿no? Algo como más grande. ¿Y qué pasa? Que empiezo a ver ahora en las redes, ¿no? Almas como más evolucionadas que empiezan a hablar ¿no? de los gnósticos, que empiezan a hablar donde los líderes ya no existen, sino uno es su propio líder, ¿no? Uno es su propio Dios. Entonces, pero también veo al mismo tiempo humanos que necesitan la religión, necesitan que algo les dé sentido, de algo más grande. Y hasta ahorita pude entenderlo y es cuando pude respetarlo, ¿no? Porque digo, ¿cómo puedo criticar, como tú dices, algo si a ellos les está dando una herramienta de un entendimiento, ¿no? Pero para nosotros, en este caso, donde nuestro máximo interés es entender nosotros mismos, porque sabemos que ahí está la clave de todo, pues entonces ya no necesitamos los mandamientos. Ya no actuamos con el miedo a los mandamientos, sino actuamos por discernimiento. O sea, yo no te robo ni te pego por discernimiento porque yo sé que tú eres yo. Pero entonces, al yo ver gente a mi alrededor, ¿no? Que necesita la religión, no sé, empiezo a sentir que debo respetar el proceso, como tú dices, conciencial del otro, porque ellos sí necesitan de algo que está fuera de ellos, porque no han podido ellos interiorizar y saber que en ellos está la, la clave, ¿no? Es verdad. Para mí, la imagen de Cristo, la persona de Cristo, sigue siendo un misterio tremendo. Sí, claro. O sea, porque no podemos descartar que realmente sea una presencia divina, ¿no? O sea, que sea eso que te digo, una intervención divina Sí, para llevarnos a otro nivel de sí, conciencia, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede descartar? Que la Iglesia Católica haya usado mal su nombre, uh-huh. sigue sin manchar su mensaje, su mensaje sigue siendo impecable. Sí, bueno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que él nunca dijo, ama a tu prójimo. Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjate, él dijo todo en esa frase.
ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la primera enseñanza de él era que primero tienes que amarte a ti mismo y para amarte a ti mismo tienes que conocerte. Sí, Pero muchas veces la religión se transquiversa y dices, ama a tu prójimo, ¿no? Como da todo por el otro. Tú no puedes dar todo por el otro si no te lo puedes dar a ti mismo. Y es ahí cuando empiezo a ver cómo la religión empieza a religar esto, pero con intereses propios. Pero la mayoría de los maestros ascendidos, Abraham, Jesús, Buda, ellos tenían, el mensaje era que tú tienes que conocer a ti mismo. Y en ese sentido, Cristo no era cristiano, Buda no era budista. Eso fue algo después que el humano total. ideologizó. Y entonces ahí es donde yo vuelvo a entender la vida de una manera ideológica, pues es dual, es la entrada a la dualidad, el bien y el mal y todo eso. Y si tú la vives de una manera biológica, donde puedes entender que una planta tiene nutrientes y esos nutrientes están los minerales y la planta capta los minerales y busca el sol, y ya que busca el sol da flor y luego da fruto, y luego cambia el dióxido de carbono por oxígeno. Es la manera que yo le explico a mis hijos Totalmente. eh, eh, digamos, la espiritualidad, Eso como es. una planta. Pero en ese sentido, perdón. Perdóname a mí. Hay ciertas ideas de gente que quizás está también interesada por la espiritualidad, que rechazan, o sea, rechazan el hecho de espiritualizar el coronavirus. Eh, Como si el coronavirus fuera algo ajeno a la creación, ¿no? O sea, me parece como muy ingenuo, o sea, es parte de la naturaleza también. Los virus son un misterio, siguen siendo un misterio, porque no se sabe muy bien hasta qué punto están vivos o muertos, pero por supuesto que se espiritualiza porque es una realidad, y es lo que tú dices, el bien y el mal, justamente vivimos en este universo bipolar, ¿no? Dual, pero aspirando a una integración, a la no dualidad, y esa es la experiencia que ese es el objetivo final de toda la experiencia mística o chamánica, o llámalo como quieras. Entonces, por supuesto que es parte, que el coronavirus es parte de la totalidad. Y Claro. hay que escuchar, aunque haya sido provocado, o sea, independientemente de cuál sea la teoría de su origen, que haya sido por el consumo de carne exótica en China, o sea, un arma biológica de los chinos para desestabilizar el mundo occidental, o haya sido un arma de los gringos, o sea un arma, un medio para exterminar a la mitad de la población mundial. Independientemente de eso, que no lo sabemos, lo que sí podemos saber es que existe, es parte de la realidad y por lo tanto es la vida misma que nos está dando mensajes para llevarnos a integrarnos, alcanzar otro nivel de comprensión de la realidad, independientemente de su origen. Eso es lo que yo creo y eso nos ayuda a comprenderlo un poco más. Cómo yo, como individuo, voy a interactuar con eso. Y luego como familia, claro, y como sociedad y como país, y todo, pero primero como individuo. Y tú, por ejemplo, platicando con tus seres allegados, ¿has notado que está cambiando una manera de percibir la realidad? ¿Has notado algo extraordinario en las personas? ¿O el miedo es el Todo, que sigue? lo veo todo congruente las reacciones, congruentes con el estado psicológico de cada persona, que cada persona ya traía. O sea, no veo una transformación radical en nadie que no esté buscando esa transformación de conciencia. La gente que está buscando, que cada vez es más, está buscando una transformación de conciencia, está actuando conforme a eso, ¿no? Otra vez volviendo a mucha gente que está dentro del mundo del arte, ¿no? Muchísima gente está completamente apegada a su imagen
externa, ¿no? Al narcisismo, una patología, gente cercana a mí que se dedica al arte y ahora mismo están en una vulnerabilidad y en una fragilidad tremenda, ¿no? Grandes figuras en el arte contemporáneo de México que no le han dado la importancia, ya están en una edad que quizás es la última etapa de su vida, y no le han dado la importancia que tiene a la transformación de conciencia. Lo han sabido intelectualmente, porque claro, tienen esa cultura, pero nunca les importó transformar su personalidad. Escuchar eso y realmente autoconfrontarse, pues nos lo dieron por hecho. Ahora viene una situación así y se ven derrumbadas. Entonces eso nos da una lección muy importante en cuanto al sentido del arte, ¿no? La función del arte y cómo el individuo lo experimenta para su perfeccionamiento espiritual. Sí, claro, yo de alguna manera, bueno, en mi caso personal, que genero un objeto, eh, pues yo básicamente me siento como un panadero, ¿no? O un carpintero que tiene un oficio, que tiene un quehacer, que ese quehacer le genera un saber, y en ese saber me mantiene nutriéndome espiritualmente. Con espiritual, yo quiero llamarlo como una manera de entender la energía, ¿no? Porque tiene mucha carga, ¿no? Simbólica en la espiritualidad, pero si lo vemos de una manera más biológica, es un entendimiento de mi energía, de por qué las cosas tienen energía. Y gasto muchos de mis latidos en entender eso. Y un oficio, como cualquier oficio, creo que es una gran herramienta, bueno, no creo, sé que es una gran herramienta para poder hacerte preguntas que normalmente no acostumbras a preguntarte. No, en este caso, para mí el oficio sigue teniendo un valor importantísimo. Bueno, en la religión, bueno, el papá de Jesús era carpintero. Pero sí empecé a ver todo el gremio alrededor del arte, ¿no? Curadores, escritores y eso, pues ahorita estamos envueltos en una gran crisis, pues. Porque ahora, por ejemplo, pues en mi caso, pues la gente en esta crisis tiene mucho miedo a comprar arte. Pero de alguna manera tienes un objeto, ¿no? Y puedo decirle a alguien, oye, te dejo la mitad de precio mi objeto, pero échame la mano en esta crisis. Y hay un intercambio, ¿no? Pero los que no generan un objeto en el arte contemporáneo, ¿tú crees que vuelva a regresar la misma dinámica de antes, después de esto? Veo difícil que ese regreso incluya a todos los individuos como una unidad, unanimidad, ¿no? O sea, lo veo muy difícil. Quizás sí, después de una transformación de que mucha gente muere, ¿no? O sea, quizás sí, pero de momento no. De momento, y tampoco estamos deseando que esto llegue a niveles más extremos, ¿no? Ya tenemos la esperanza de que en un corto tiempo, pues la ciencia o Dios o lo que quieras va a solucionar el asunto, ¿no? Tenemos esa secreta esperanza. Secreta y abierta, ¿no? Pero también sabemos dentro de nosotros que nadie nos promete esa realidad y todo esto también puede llegar a niveles pues inconcebibles, ¿no? O impensables, inimaginables, pero que también coincidirían con las profecías de la antigüedad, que también siempre hemos sabido. Sabemos que todo pasa, ¿no? Y que este mundo también va a pasar, y el sol también, y todo se va a renovar. Y por ejemplo, Gabriel, tú en esta búsqueda, eh, en tus misterios, ¿qué, eh,
qué haces tú con esos misterios? ¿Cómo estás compartiendo tus interiorizaciones? ¿Con qué medios? ¿Qué haces? Los medios que me pone la realidad cotidiana, ¿no? Llámese Facebook, ¿no? Que es lo que uso, que está claro que fue justamente hecho para explotar la parte más superficial del ser humano, ¿No? pero, y por Pues, eso lo he usado y he estado cerrando y abriendo mi cuenta, y luego al final me di cuenta que podría ser un acto subversivo, uh-huh, intentar usarlo de una manera distinta a la cual fue creado, ¿no? claro. Por la cual fue diseñado. Llámese una transpersonalidad. Y es por eso que la utilizo no para difundir mi persona ni mi nombre, sino más bien hablar de cuestiones que le puedan servir al ser humano para transformar su conciencia, ¿no? Más Uh-huh, allá de mi cara o de mi nombre y mi apellido. uh-huh. Entonces, eso es lo que intento hacer. A veces eso cae incómodo porque no estoy siguiendo las reglas que todo el mundo sigue, ¿no? De poner el nombre, poner la foto, ¿no? Pero, pues ahí está, ¿no? Eso lo Claro. uso, incomoda a veces mi insistencia en estos temas. A veces yo también me caigo gordo, ¿no? Pero bueno, ese es el medio, ¿no? Como más Sí. inmediato que tengo. Y ahorita, hasta antes de que esto sucediera, me dedicaba a dar cursos en oficinas y en lugares con personas que no tienen muy poco conocimiento de estos temas de misticismo y llevarles estas ideas de transformación de conciencia a personas que sí les pueda servir, ¿no? Intentando que esas ideas se transmitan. Entonces, Claro. eso es lo que había estado haciendo hasta este momento. Eh, Me parece que lo que ustedes están haciendo eh, es algo muy útil en este momento y para mí es muy afortunado tener esta ocasión de charlar contigo y que me cuestiones, ¿no? Para mí es algo valiosísimo y es un medio que valoro muchísimo. Oye, Gabriel, me habías platicado la vez pasada cuando tenías un espacio donde hacías regresiones. Sí. ¿Recuerdas alguna regresión que te haya como eh, trastocado puntos importantes, ¿no? En tu investigación? ¿Cómo te fue con ese proyecto? Yo te puedo hablar de las regresiones que yo he experimentado. Ajá. Sí. Pues sí, es que realmente algunas son perturbadoras, o sea, no siempre son así bellísimas. No, digo, perdón que te pregunte esto porque estaba yo muy al pendiente de las regresiones que hacía Dolores Cannon Ah, y luego una argentina que tomó ese modelo, empezó a hacer muchas regresiones y empezaba ya a compartir, ¿no? ¿con Y qué, perdón? una argentina que tomó, de hecho ella empezó de traductora del libro de Dolores Cannon Ah, y luego ella empezó a hacer el método de ella, de regresiones, y ella cuenta cosas como unas regresiones que dicen, no, yo tengo 3 dedos, ¿no? Y yo estoy en una nave espacial donde tengo que estar monitoreando que todo esté en orden, con libre albedrío, o sea, decía cosas de ciencia ficción, pues increíble. Entonces, eh, que no sé si cómo te fue sí. con estas. Algo parecido, me vi como un reptil en el fondo del mar, O sea, pero eres reptiliano. reptil. Uh, Pues sí, quizás reptiliano porque estaba de pie, o sea, no estaba a cuatro patas, sino de pie, como humanoide, reptil, en el fondo del mar, con una piel violeta o morada, y
adorando al sol a través del agua, alcanzaba a ver el sol por arriba y lo estaba yo venerando. Y no son cosas que me imaginara en ese momento, sino que realmente lo experimenté. Sí, sí. Y otras visiones muy perturbadoras, ¿no? Entonces, la finalidad de esas visiones o de esas experiencias son identificar patrones kármicos, ¿no? Lo cual no siempre es fácil, porque ¿cómo se puede identificar el patrón kármico de verme como un ser reptiloide en el fenómeno humano? Puedes interpretarlo como vidas pasadas o puedes interpretar esas visiones como mensajes del inconsciente, Uh-huh. lo cual no les resta poder de transformación. Uy, eso que dijiste es clave, ¿no? ¿Cómo diferenciar cuando es un bagaje álmico o es algo del inconsciente? Es un misterio eso, ¿no? Es un misterio. Pero al parecer sí corresponden a vidas pasadas. Okay. Tú, en tu introspección, ¿cómo has llegado a tus vidas pasadas? Bueno, ¿qué ha pasado? Eh, De reptil. ¿De reptil pasaste a ser Gabriel? no. Hubo Otras. otras muchas visiones, ¿no? Te digo, muy perturbadoras. ¿Más perturbador que lo que estamos viviendo ahora? Sí, sí, sí. Sí, porque son escenas muy fuertes. Okay. Por ejemplo, me vi también como indígena con un machete matando a otros indígenas. Entonces creo que es como el movimiento, ahí se muestra en las sesiones de hipnosis, Uh-huh. nos muestra el momento más dramático o más radical de cada vida, ¿no? En ese caso, pues, se me mostró o accedí a ese momento en el cual yo soy un indígena que está matando a machetazos a otros indígenas porque le robaron sus animales, me habían robado mis animales. Claro. Y en el segundo bloque regresamos y ¿qué te parece si ahondamos más en todo este tema de vidas pasadas, inconsciente y todo esto? ¿Te parece? Okay, claro que Bueno, sí. le voy a